con ese concepto de programación, donde usted sepa aplicar toda esa metodología, pero orientando todo eso a la programación orientada a objetos, que usted sepa cómo hacerlo. Y ya que, como le dije, por eso en la clase pasada hubo tantas preguntas de mi parte hacia ustedes y por el grupo también, porque se entendía, ok, que ustedes eran de 2013, pero la materia de programación orientada a objetos trata mucho en sí de hablar de clases, polimorfismo, herencia. Entonces yo sé que anteriormente en el PC de ustedes no veían Java, luego se evolucionó y comenzaron a dar Java en programación 2. Entonces ya ese concepto, ya ustedes lo vieron todo en programación 2. Entonces aquí vamos a ver algunos, poniéndole otros sabores. Y al final lo que se busca es, vamos a decir, evolucionar como ingeniero y tratar de ver cosas que tal vez yo sé que a materias que tal vez le pasan por arribita o no se concentran en eso. Y la traemos acá también como parte del programa para que luego que usted bote ese miedo de hacer un presupuesto de un software y, y podamos ir trabajando y usted ya saca de acá, de esta materia empoderado, a comenzar a buscar sus clientes y darle continuidad a todos los proyectos que usted haga, porque vuelvo y le repito, como dije la clase pasada, a veces ustedes entregan buenos proyectos a un profesor, pero lo dejan hasta ahí. Y la idea es darle continuidad, porque usted le dedicó oro, usted le dedicó tiempo. O sea, esa pantalla, simplemente hacer el diseño de la pantalla, ¿cuántas horas usted no ha durado en eso para entregarle eso a ese profesor? Entonces, no lo deje hasta ahí, sino darle continuidad a ese proyecto hasta que logre todo lo que se requiere o necesita. Hazme una pregunta, ¿están todos están conmigo, tanto en teoría como en laboratorio, o simplemente alguien que está en teoría y no está en laboratorio? En las dos estoy. Todos están en las dos. Bien. Sí, porque a veces se da ese caso, entonces después ahí Yo puede estoy haber... en las dos también. Ok, excelente entonces. Entonces hoy miren, vamos a presentar, como estamos en la parte de teoría, cuando yo le pida algo para el laboratorio, casi siempre en la clase de laboratorio, ustedes van a estar presentándome, ya sea lo que ustedes van haciendo para ver cómo, para el que, la idea de esas presentaciones, bueno, que yo ver cómo ustedes van trabajando, luego al final hacer las correcciones del lugar y todavía hay que tener el aire, tal vez con un compañero hablando y explicando cómo ha ido evolucionando lo que va haciendo, entonces también aterriza y puede lograr también avanzar en su proyecto, porque la idea es que todos nos ayudemos, todos trabajamos en conjunto, aunque sean con diferentes proyectos. Eh, Al principio podemos dejarlo para la clase que viene, que usted venga con una idea de un proyecto nuevo que usted quiera trabajar eh, en conjuntamente con el grupo completo, que sea algo novedoso, obviamente. Y esa idea que usted tiene la vemos el miércoles. Si no, yo podría también presentar algunas ideas, pero quiero primero. ¿Por qué quiero primero que me presenten ustedes ideas? Bueno, tal vez usted quiera desarrollar algo o el grupo completo quiera decir, mira, vamos a tratar de conseguir un cliente y orientar este proyecto para venderlo a un cliente, que estaría también excelente. Eh, o yo tengo esta necesidad, en mi trabajo hay esta necesidad y yo voy a hablar con en mi trabajo para hacer los levantamientos del lugar y nosotros desarrollar ese software. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, por eso quiero primero ver las ideas de ustedes y también a veces, ustedes saben que para uno desarrollar un sistema uno tiene que tener, aunque sea lo mínimo, no un mínimo, por lo menos un intermedio de conocimiento sobre el sistema que usted va a hacer. Porque, ok, cuando usted va a hacer un sistema que va a manejar una contabilidad de una empresa, bueno, usted tiene que manejar todo lo que tenga que ver con contabilidad para poder hacer ese sistema. Cuando usted va a hacer un sistema que, inclusive hasta cuando va a hacer facturación, usted tiene que saber todo sobre el proceso de facturación para poder lograr ese sistema, todo lo que conlleva. Entonces, esa es la idea. Bien, ahora déjame presentarle. Vamos a ver si lo pueden ver. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿va? Sí, la podemos ver. Ok, déjame. Sí, ya Bueno, se puede ver. voy a quitar la transmisión del vídeo porque así
También el que tenga, como menciono siempre, el que tenga, no tenga un internet tan rápido, el audio le llega mejor. Comment vous allez sur Open Bell encore les organes de chaleur. Aider au partager, comment? Suivez-moi. Follow me. Bien, ahora sí. Miren, hoy, primero antes de hablar directamente de lo que es programación orientada a objetos, bueno, es bueno saber por qué programación objeto, por qué seleccionar programación objeto. ¿Cuándo es bueno utilizar programación objeto? ¿Cuándo es bueno utilizar programación estructurada? Yo siempre, bueno, en la clase pasada yo mencioné que no hay una tecnología mejor que otra, o no hay un lenguaje uno mejor y otro peor, no. Uno va a ser mejor en un campo y otro va a ser mejor en otro campo. Por eso es importante que usted sepa y manejar los conceptos de cada una de las herramientas para que usted sepa dónde una herramienta es buena, cuál es su fuerte de esa herramienta en esa área, cuál es su fuerte. Entonces, cuando usted va a desarrollar un proyecto y usted va donde un cliente y con los requerimientos que él le hace, usted dice, pero espérate, según lo que él me pide, lo mejor que yo puedo utilizar es tal lenguaje, porque tal lenguaje tiene todo framework o me permite hacer tal cosa que aquí se me va a adaptar mejor. Entonces, como siempre tenga eso en la mente, la tecnología se adapta al proyecto, no el proyecto a la tecnología. Bien, entonces, ¿qué pasa con esa programación estructurada? Miren, la programación orientada a objetos realmente se desarrolló para tratar de paliar o ampliar las diversas limitaciones que se encontraban con lo que era la programación estructurada. O sea, esos enfoques de programación que teníamos anteriormente, ustedes saben que simplemente nos enfocábamos en las secuencias, en las condicionantes, en los bucles. Está bien, en el momento que vamos a hacer scripting o vamos a hacer cualquier otra cosa, bueno, eso funciona. Pero para apreciar las ventajas de la programación orientada a objetos, obviamente, es bueno hablar de las limitaciones que tiene la programación estructurada. Saben que hay lenguajes, que también va a ser parte de la tarea sobre eso. Hay algunos lenguajes, como por ejemplo C, que ustedes lograron utilizarlo, aunque C++, ustedes saben que quieren, no que quieren, sino él tiene cierta característica de un lenguaje orientado a objetos, pero no es puro. No es propiamente así dicho que sea un lenguaje programado objeto, pero sí lo incluimos dentro de ese paquete. Pero existían otros lenguajes anteriormente, como C, que tal vez te lo llegaron a ver. Yo sé que Pascal no lo llegaron quizás a trabajar con Pascal. Anteriormente en UTC se trabajaba con Pascal. Programación 1 inclusive era con Pascal. Tenía Pascal y Fortran. Y lenguajes similares prácticamente eran conocidos como lenguajes procedimentales. Es decir, nosotros teníamos sentencias o una instrucción diseñada al compilador para que realizara alguna tarea. Y te tenía una entrada y de esa entrada había un proceso y ese proceso te daba una salida. Ya, como sumar, dividir y esos procesos que nosotros mayormente, esos programas que veíamos en C o en C++. Entonces, ¿qué pasó? Al principio en las organizaciones se trataba de eso, de hacer cálculos matemáticos prácticamente. Se trataba de esos cálculos que hacíamos manuales, lo llevábamos a un programa y lo automatizábamos. Pero el programador, cuando estamos hablando de cuando queremos eficientizar algo, el programador solo tiene que crear esta lista de instrucciones en un lenguaje de programación, compilarlo en la computadora, y eso a su vez lo que hacía era obviamente ejecutar esas instrucciones. Ahora, cuando los programas se volvían más grandes, ahí teníamos el inconveniente. O sea, eh, cosa que obviamente, lógicamente va a suceder, porque la complejidad va a aumentar dependiendo del problema a resolver. ¿Por qué va a aumentar la complejidad? Bueno, porque usted va a subir la lista de instrucciones, obviamente va a aumentar considerablemente, entender el código va a ser más complejo, darle mantenimiento al código también va a ser más complejo, va a ser tedioso, encontrar un error. O sea, los programadores pueden controlar de modo normal unos centenares de líneas de instrucciones. Bueno, para resolver este problema, se descompusieron en unidades más pequeñas, lo que ustedes conocen prácticamente como funciones. Esa era la solución.
en ese momento. Y no es que esté mal, porque todavía nosotros utilizamos las funciones. Chévere. Esa era una solución que entendíamos que lo estábamos descomponiendo el programa en partes más pequeñas. Comenzábamos a elaborar funciones. Pero ¿qué pasa? Según era la complejidad del programa, ¿qué pasaba con esas funciones? Comenzaban a aumentar. Y llegaba un momento que luego ya esas funciones las llevábamos nosotros a librería, las llevábamos a paquetes, archivos, ficheros, no importa el nombre, al final era un conjunto de funciones que luego usted le invocaba. Esa es la idea. Entonces, cuando ya sale de modo, o sea, cuando ya te quiere un programa orientado a procedimiento, vamos a decirlo así, se divide en funciones, de modo que cada función tenía un propósito bien definido y resolvía una tarea concreta. Esa era la idea. Pero ¿qué pasa? Cuando al pasar de los años, inclusive no solamente ha cambiado, no solamente el lenguaje de programación, sino también las metodologías. Antes del 2001, por eso dije que le quería hablar, vamos a ver acá algunas metodologías de programación, porque yo quiero que ustedes vean lo que ustedes se van a enfrentar cuando salgan de ustedes o vayan a una empresa de renombre, una empresa que sea organizada, eh, que desarrolle. Usted se va a topar con metodologías y debe de conocerla. Antes de 2001, solamente, prácticamente la por default era la metodología en cascada. El método en cascada era el que se utilizaba. Todavía, para sistemas en tiempo real, los sistemas críticos, se sigue utilizando el método en cascada. Pero a partir del 2001 comenzó a cambiar esa visión. Tanto los lenguajes de programación como la metodología a utilizar para llevar a cabo un buen desarrollo. Ahora bien, eh, pero aunque comenzó a cambiar, que ya comenzamos a trabajar más con funciones, a agrupar componentes para ejecutar una lista de sentencias, eh, los programas seguían creciendo. O sea, no importa que yo tuviera funciones, que esas funciones luego yo tratara de simularlo y llamar a un paquete, a un módulo o un paquete. Al final yo estaba cargando todo eso en memoria que quizás no lo iba a utilizar, no iba a utilizar todos los componentes que estaban dentro, sino una parte del mismo. Yo lo que estaba prácticamente era facilitando y haciendo el código un poco más legible, pero realmente no era que fuese lo óptimo, la mejor solución. O sea, tal vez las razones más evidentes, podríamos decir que las funciones tienen acceso ilimitado a los datos globales. Las funciones, podríamos decir que son inconexas y datos. Podríamos hablar de fundamentos de paradigma procedimental, proporcionando un modelo pobre del mundo real, que ustedes saben que por eso trata o surge lo que es la programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Por eso mencioné el tema de las limitantes de acceder a variables locales o datos globales que tienen las funciones. Bueno, ustedes saben, esas prácticamente, por decirlo así, nuestro programa estructurado, ¿qué es lo que hacía? Bueno, ellos prácticamente lo que hacían era que teníamos la famosa secuencia. Vamos a verlo acá. La famosa secuencia que teníamos, los famosos if, obviamente, los famosos bucles que teníamos, que se repetían. Eso es lo que mayormente usted estaba acostumbrado a ver. Y que todavía lo estamos utilizando, obviamente, que no es que no se vayan a utilizar. Pero los programas estructurados estaban prácticamente limitados. O sea, todas las instrucciones se basaban en esto. Esto es lo que nosotros veníamos haciendo siempre. Todo momento lo que veníamos haciendo, ejecutando un programa, era enfocándolo prácticamente acá, en estas tres secuencias. Pero, y luego teníamos el inconveniente, tanto con los datos locales y datos globales. Teníamos el inconveniente a dónde declaramos las variables, las declaramos adentro, las declaramos fuera, cuántas variables debemos usar, que hay que usted tiene que comenzar a ver cuando estás programando, inclusive donde usted va a programar, donde usted va a declarar una variable. Yo no sé si usted sabía que usted tiene que tomar en cuenta dónde yo declaro una variable. No importa que sea local o global, dónde yo la tengo que declarar.
O sea, cómo yo pienso, cuánta palabra yo necesito, cómo yo la voy a utilizar, dónde la declaro, para que el compilador o el procesamiento que yo voy a hacer sea óptimo, lo haga en el menor tiempo posible, que son de las cosas que quizás nosotros no pensamos en ellas, nosotros quizás nos enfocamos en el tipo de variable, en el tipo de variable. Pero yo no sé si ustedes sabían, o si alguien me puede responder, que usted puede crear su propio tipo de datos, ¿verdad? ¿Sabían eso? Lo Sí, habían- yo sabía. Exactamente. Ustedes pueden crear su propio tipo de datos, que eso ustedes lo van a ver. Como me dijo la mayoría que tiene estructura de datos, bueno, todos me dijeron que tienen estructura de datos el ciclo que viene. eh, Ahí ustedes se van a dar cuenta que usted va a poder crear su propio tipo de datos, que ya se le va a salir de la mente. Lo peor, esa es la parte buena. Ustedes van a ver que sí, que existen tipos de datos que usted puede crearlo usted mismo. Ya se le va a ir de la mente estos datos atómicos, estos datos primitivos, que nada más usted nada más piensa en que cuando tiene un tipo de dato, bueno, usted nada más piensa que tiene un entero, que tiene un string, que tiene un char. Prácticamente, cuando usted le hablan de tipo de datos, usted se enfoca en esos datos. Eso es lo que usted conoce, es lo que usted utiliza. Pero usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿y un entero? ¿Qué es lo que tiene un entero? ¿Qué significa un entero? ¿Cómo está conformado? La limitante de todo dato era que no se podía modificar. Ahora, ya cuando llevamos con un dato estructurado, o esos datos creados por el usuario, bueno, yo puedo modificarlo, puedo crear un tipo de dato con el nombre que yo quiera, con los miembros que yo quiera, con los tipos de datos que yo quiera para luego utilizarlo. Inclusive puedo definir cómo van a ser accedidos, cómo va a recibir, cómo voy a entrar datos, cómo voy a buscar datos, cómo van a ser la salida de los datos en ese tipo de datos estructurado. Esa es la ventaja que tiene. ¿Qué pasa? Lo bonito que nosotros lo vemos en la materia, nos presentan eso, vemos que se puede hacer, vemos que existe, pero cuando vamos a hacer un proyecto, no lo aplicamos. Entonces usted sigue cometiendo los mismos errores de los demás programadores. Ok, estamos entregando programas funcionales para microempresas. Para microempresas, inclusive, con el tiempo, cuando comiencen a cargar una cantidad de datos, van a fallar. Y para poder funcionar, van a necesitar un hardware robusto, que eso lo mencioné en la clase del miércoles. No puede ser que yo te venda a ti un software que cueste 20,000, 25,000 dólares. Entonces, para que ese software funcione, tú tienes que adquirir un hardware de 80,000 dólares. O ponle uno también de 20,000, o ponle uno de 15,000, para tú poder llevar a cabo o poder implementar mi software, porque consume muchos recursos. Se tiene que tratar, por eso que ustedes ven la mayoría de páginas que en sus momentos anteriormente se usaba, que le agregaran mucha chulería. Después ese modelo cambió porque realmente no era tanto ponerle, aunque ahora hay mucho diseño muy fresco, muy bien acabado, muy bien bonito, pero no le agregan tanto disparate como se le agregaban antes, que realmente estaba mal, porque cargábamos la página y la hacíamos bien bonita, pero le quitábamos la funcionalidad. Y tú lo que quieres es que el usuario, por el mínimo ancho de banda que tenga, pueda tener una experiencia amigable en la página. Eso es lo que tú quieres. Entonces, cuando tú vas a un diseño, tú tienes que pensar en todo eso, concentrarte en todo eso y conocer cómo yo voy a optimizar eso. Entonces, cuando hablamos de datos locales y globales, ¿alguien tiene una idea de lo que son datos locales y globales? ¿Verdad que sí? Que pueda argumentar Me algo. imagino que todos tenemos idea. Puede compartir. Ah, bueno, ok, perfecto. A mi entender, un dato global, tú no lo encierras dentro de una función, sino que funciona en sí dentro de todo el código y todo el programa. Entonces, los locales sí funcionan solo dentro de una parte. Entonces, tú lo utilizas. Obviamente, esos locales, cuando tú realmente solo lo vas a usar en esa parte, ya sea, por ejemplo, una variable que toma qué sé yo, por ejemplo, la edad de una persona, ya tú no necesitas en el programa entero esa variable, tú solo la usas en esa función en específico. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, nosotros
¿Cuál fue el nombre de la persona que participó? Joás Yaminaki. Ok, muy bien, Joax. Muy buena participación. Miren, es importante, no sé si lo mencioné el miércoles, como yo le dije a ustedes, prácticamente yo siempre le voy a hablar con la realidad, como digo yo, con lo que usted se va a topar en el mundo real y cómo usted va a lograr, ¿cómo decirlo así?, adquirir clientes, convencer, demostrar que usted es un buen ingeniero. Bueno, yo le dije, usted tiene que comenzar a cambiar la forma de pensar desde ya, hablar como un ingeniero. Los doctores tienen su vocabulario, ¿verdad? Ellos entienden. Entonces nosotros tenemos que tener el nuestro, que usted lo debe de conocer y debe de utilizarlo. Por ejemplo, ya, es más, desde hoy está prohibido que usted en su casa y con su vecino y con cualquiera, usted diga la cajita de internet. Tiene un nombre, ¿verdad? Entonces usted no Sí, puede, router. y usted es ingeniero. Entonces, si usted es ingeniero, usted sabe cómo se llama, entonces ya, no le diga cajita de internet. Comience a llamar las cosas por su nombre para que usted se acostumbre, una, a enriquecer su vocabulario a nivel de ingeniería. Obviamente que cuando le toque enfrentarse, hacer una presentación o hablar con ingenieros de otra empresa, porque eso es otra. O sea, muchas veces a usted no le va a tocar ir a hacer un proyecto y hablar con el gerente. Quizá el gerente sea con el último que usted habla, ya para cerrar el negocio, para hablar de precio. Pero usted siempre se va a topar con un equipo de TI que tenga una empresa, cuando estamos hablando de proyectos grandes, que van a tener la opción y van a conocer. Muchas empresas, inclusive de desarrollo, subcontratan a otros para que desarrollen. Es así, o sea, puede ser una empresa de desarrollo y le llegó un proyecto y tú ves que ellos subcontratan a otra compañía también para desarrollar ese proyecto. Entonces, usted tiene que tener eso en la mente. Entonces, en un programa procedimental, por ejemplo, escrito en C, existen dos tipos de datos locales, como mencionó Hoax, que son ocultos en el interior de la función y son utilizados exclusivamente por la función. O sea, fíjense acá en el gráfico que yo tengo la función A y tengo otras variables locales. Ahora, cuando yo termino de utilizar esa función, bueno, se dice así, se destruye prácticamente esa variable. Luego tengo una función B que también tiene sus propias variables, que ya están acostumbrados a hacer funciones, que ustedes saben que la misma variable que yo utilizo aquí, yo puedo utilizar la misma variable aquí con el mismo nombre y eso no va a haber inconveniente. ¿Por qué? Porque esas variables son locales propias de esta función y ella tiene su propia variable propia de esta función. O sea que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ahora, estos datos locales están estrechamente relacionados con sus funciones y están protegidos de modificaciones por otras funciones. Es decir, eso es lo que nosotros debemos de saber. O sea que cuando yo ejecuto aquí, aunque tenga X, y aquí yo digo X igual a X más 1, y aquí diga X igual a X por 5, X aquí va a tener un valor dentro de esta función y esta X va a tener otro valor dentro de esta función. No importa que uno se ejecute antes y otra se ejecute después. Como quiera, va a ser en ese sentido. Otro tipo de datos son los globales, a los cuales se pueden acceder desde cualquier función del programa. O sea, yo desde esta función puedo utilizar una variable global. Puedo utilizarla. Es decir, dos o más funciones pueden acceder a los mismos datos, siempre que estos sean globales, dependiendo del lenguaje de programación. Dependiendo del lenguaje de programación, va a tener su palabra reservada para usted declararlo, una forma de declararlo. ¿Quién me dice cómo usted declara una variable global en Java? Si usted tiene ahí una palabra reservada para declararla, pueden participar, ¿eh? Public, no. ¿Cómo fue? Public. O sea, en Java ustedes utilizan public, ¿verdad? Cuando están haciendo una clase. Tú tienes los public y tienes private, ¿verdad? Sí. Cuando tú le pones public class y también tú le puedes agregar la palabra, por ejemplo, la clase global, tú dices public, muchas veces le ponemos el nombre de global y, y la utilizamos. Entonces ya cuando estamos con un lenguaje, como por ejemplo, vamos a suponer el lenguaje que yo me utilizo, ahora mismo con el que más me identifico, que es Python, para realizar ciencia de datos, bueno, ahí utilizamos la palabra global para yo hacer
Para yo declarar una variable global, bueno, yo tengo la variable, yo utilizo la variable, el nombre global, y automáticamente ya esa variable yo la puedo acceder desde cualquier lugar. Entonces, algo chévere también, vamos a decirlo así, como le dije que el programa se puede componer de numerosas funciones y datos globales, y eso conlleva una multitud de conexiones entre funciones y datos. Que ahí viene el problema con los programas estructurados. Está bien, yo tengo mis variables mis variables locales y mis variables globales, que a veces lo voy a necesitar, a veces va a ser variables que yo voy a necesitar que sean globales, por X o Y razón, por algo en específico que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener variables acá que son propias de esta función, voy a tener variables que van a ser propias de esta, pero también las dos van a compartir funciones. Entonces imagínense que realmente este lenguaje, para que ustedes tengan la idea y vean la importancia de aprender a trabajar en equipos, y por eso me gusta mucho que formen ustedes grupos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros pensamos que vamos a desarrollar solo. Y nosotros desarrollamos nuestro código a como yo me sienta cómodo. Muchos dicen, no, a mí me gusta documentar el código. Otros, no, yo no documento tanto. Ni mucho ni poco. Hay un balance para usted hacer su comentario de su código. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, que por eso es que es mejor el orientado objeto, cuando enfrentamos a esta situación que yo tengo una función donde hay una variable que yo sé que es global, pero tal vez viene otro programador, se sienta con darle continuidad a mi código, o yo tengo dos incrementos y yo tengo una variable global en mi incremento que se llama igual que la tuya, y luego voy a crear un conflicto, la voy a estar modificando en dos lugares diferentes y después me voy a poner loco. Entonces, ese tipo de cosas con la programación orientada a objetos, yo intento evitarla. Yo intento aterrizar mi código lo más posible a los procesos del mundo real. Entonces, todas estas múltiples conexiones que se originan, originan diferentes problemas. Lo primero es que hacen difícil diseñar la estructura del programa. También el programa es difícil de modificar, ya que cambios en datos globales pueden necesitar la reescritura de todas las funciones que acceden a lo mismo. También puede suceder que esas modificaciones de los datos globales pueden no ser aceptadas por todas o algunas funciones. Cuando hablamos de un modelado del mundo real, que ya es un término que me imagino que ya usted está más asociado, vamos a decir, y podría mencionarte que otro problema importante de la programación estructurada reside en el hecho de que la disposición separada de datos y funciones no se corresponden con los modelos de las cosas del mundo real. Eso es uno de los inconvenientes más fuertes que tiene. O sea, esa declaración que yo estoy haciendo no se corresponde a modelos de las cosas del mundo real. En el mundo físico se trata con objetos físicos. O sea, usted se va a topar con personas, con autos, maquinarias. O sea, te va a topar con objetos físicos. Entonces, esos objetos no son como los datos ni como las funciones. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué los objetos no son como los datos ni como las funciones? ¿Por qué sería? Vamos a ver. Pueden participar, no tengan miedo, no tengan miedo. Ok, lo voy a poner más fácil. Miren la pantalla, el slide, y díganme por qué los objetos no son como los datos ni como las funciones. Yo creo que los datos son como, ¿cómo se dice? Es como un arquitecto, por ejemplo, para construir una casa debe tener una plataforma que se dice. No, y es bueno que tú menciones eso, porque ahorita vamos para allá, vamos a hablar de la arquitectura del software. Eh, pero, pero acá, Sí, ajá. sería como un blueprint, que se dice en inglés, no sé cómo se dice en español. Un blueprint.
y el objeto sería la parte concreta de este blueprint. Profesor, Ajá. el objeto es como, un ejemplo, el objeto es lo primordial y la clase y las funciones son las características que le colocamos al objeto. Viene por ahí. Por ejemplo, por eso le dije, miren la pantalla. ¿Por qué? Porque la diferencia que tiene datos como y la diferencia que yo tengo en objetos que no son como los datos ni como los atributos. Lo primero, los objetos complejos o no del mundo real tienen dos cosas, ¿verdad? Tienen que atributos y tienen comportamientos Métodos. o Como lo métodos, vemos. ¿verdad? Sí. Tienen atributos que son atributos propios dependiendo por eso te dice aquí que un objeto, me imagino que lo vieron en programación 2 donde seguro utilizaban mucho esta frase, que el objeto es una instancia de una clase. Entonces, por ese objeto, por ejemplo, en este caso tenemos una pelota, tiene atributos que todo lo que pertenecen a esa misma clase lo van a tener, donde yo voy a tener color, donde voy a tener volumen, donde yo voy a tener dureza, donde yo voy a tener peso, que yo sé que tal vez ustedes lo vieron, porque yo sé que tal vez lo vieron en programación 2, pero quizás tal vez lo estábamos haciendo y no estábamos viendo realmente todos los beneficios que me daba eso, de yo reutilizar, de yo ahorrar ese tiempo, porque recuerden que el miércoles yo les mencioné que ustedes tienen 3 enemigos letales que casi siempre le gana la batalla, casi siempre le gana la batalla. ¿Qué se trata? Fecha de inicio, fecha final, ese proyecto que tiene fecha, el presupuesto, que nunca lo saben hacer. Pero entonces cuando tenemos una programación orientada a objetos donde yo puedo reutilizar atributos, puedo reutilizar métodos, voy a ahorrar tiempo, porque ya yo te voy a cobrar por la funcionalidad que haga ese proyecto, te voy a cobrar por el incremento. Como le dije anteriormente, se cobraba por el lenguaje de programación, la hora, y dependiendo del lenguaje de programación, tenía un precio la hora. Eso era así, porque si era un programa muy funcional o que yo podía utilizar muchas funciones y era óptimo utilizando funciones, bueno, el precio era más elevado que uno que fuera muy secuencial. ¿Por qué? Porque el otro iba a tener muchísimo más líneas de código. Eso era así. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hablamos de atributos o características del objeto, por ejemplo, ya ustedes saben cuáles serían las características, o sea, yo como un objeto persona, ¿cuáles serían mis características como persona? Usted, hombre, O sea, quiere decir que tengo un sexo, sexo, edad, el eh, color, color, exactamente, longitud. exactamente. Entonces ya usted tiene que ir pensando cuando va a hacer una programación o cuando vayamos a hacer un diagrama de clase, eh, en esos atributos específicos de ese objeto, porque vuelvo y repito, el objeto es una instancia de una clase. Entonces usted va a tener características específicas, la cual usted debe detectarla, cuáles son en común para este objeto. Para yo no tener que repetirla, yo la voy a reutilizar, yo voy a tener una clase ya. Voy a tener mi clase empleado, mi clase persona. Eh, Usted sabe muy bien que si tenemos un automóvil también tiene características específicas, matrícula, color, potencia de motor, etcétera, año y así sucesivamente. Solo que tenemos los métodos y comportamientos, que son las acciones que se ejecutan los objetos del mundo real como respuesta a un determinado estímulo. Ahí hablamos, cuando hablamos de comportamiento del objeto, o los métodos que tiene ese objeto, por ejemplo, en la pelota, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a rodar, va a rebotar. Esa es una de las cosas que puede ser, que podríamos poner como ejemplo. Si hablamos de un auto, entonces cuando usted pisa el freno, se detiene, se acelera, aumenta la velocidad. Vamos a decir, son métodos o comportamientos específicos de ese objeto. O sea, por estas razones, ni los datos ni las funciones por sí mismas modelan los objetos del mundo real de un modo eficiente. No lo van a hacer. Ahora bien, no es que no tenga no es que la programación estructurada, vamos a decir, qué mala. No, no, en su ambiente, en su entorno, muy buena.
para lo que fue desarrollada a los inicios, sigue siendo buena. O sea, la programación estructurada mejora la claridad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento de los programas. Sin embargo, para programas grandes o de gran escala, presentan presentan esa difícil solución. Porque cuando hablamos programas grandes y a gran escala, entonces ese código fácilmente se vuelve, hacerle mantenimiento a ese código prácticamente se vuelve ilegible. Inclusive, no sé si te han escuchado de personas que tienen un programa y al final mejor deciden hacer uno nuevo, porque cuando presenta errores que ni ellos mismos saben, ya ese código ha crecido tanto con todas las funcionalidades que le han venido pidiendo, que con el tiempo ellos mismos dejan de conocer su código, la verdad. Pero lo dejan de conocer en parte porque nunca documentan. Si usted quiere, usted puede hacer esa investigación a cualquier empresa, vaya y dígale que le enseñe su modelo de entidad de relación o le enseñe diccionario de datos a esa base de datos. Y pregúntele por una tabla que usted vea que es media raro, que tenga un nombre raro, a ver si van a saber la función de esa tabla de una vez. Van a tener que tomarse un tiempo para determinar. Entonces, esos son los errores que ha venido arrastrando el ingeniero de software a través de los años y lo sigue cometiendo. Porque es sencillo, es sencillo. Por ejemplo, yo sé que los que trabajan en el área o han tenido la oportunidad de trabajar en el área saben que así. Usted sabe que tiene que hacer backup de su información. Es más, se lo voy a poner más fácil. Usted sabe que usted tiene que hacerle backup a los proyectos que usted va a entregar. Y quizás alguno en algún momento le pasó que, que hizo una modificación o vino, se le dañó su máquina y no tenía el backup a la mano. Pero usted sabía que era importante hacerlo y tenerlo a mano ese backup. Usted sabía que debía de hacerlo, pero no lo hizo, ¿verdad? Se confió. No, la probabilidad de que eso pase es muy difícil que eso se dé. Pero entonces cuando se da, ahí está el inconveniente. Ahí está el inconveniente, vienen los problemas, ahí que nos ponemos la mano en la cabeza. Entonces, por eso, nosotros debemos de saber también que la programación orientada a objetos tal vez es el paradigma de programación más utilizado. O sea, en el mundo del software, quizás la programación orientada a objetos es el paradigma de programación más utilizado. O sea, en la ingeniería de software del siglo XXI, usted téngalo así y téngalo en su mente, trae un nuevo enfoque a los retos que plantea la programación estructurada. ¿Por qué? Porque los problemas a resolver son complejos. Ya usted sabe, como lo mencioné el miércoles, usted se siente en YouTube. Por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, vengo yo, por un ejemplo, y no sé programar. Me siento a ver un tutorial de YouTube. Conozco por lo menos instalar un software, manipular una herramienta cualquiera. Y comienzo a ver videos paso por paso y fácilmente yo creo un programa de facturación. Que yo no sepa quizás después hacer ciertas modificaciones o un error y después no sepa arreglarlo, quizás. Pero el mundo está cambiando, la ingeniería de software está evolucionando y ustedes ven que cada vez más los requisitos para usted ser ingeniero de software y usted cobrar un buen dinero son más, les requieren más. Pero al mismo tiempo, usted tiene más plaza, más cliente, más demanda. Vea lo fácil. La mayoría de becas de la MSI, ¿para quiénes son? Y la mayoría de programas, ¿para quiénes son? Para ustedes. Para ustedes. A veces, la verdad, da pena que hay grupos que se cierran debido a falta de estudiantes. Yo no sé cómo. Que debería ser que para tú entrar ahí, ya tú sabes, fuera complicado. Y es al contrario. Mejor por falta de personas se cierran los grupos. Es increíble. Porque esos diplomados realmente te ayudan mucho. Te ayudan mucho. Algo tú aprendes. Por eso yo le digo a todos ustedes, cuando tengan la oportunidad y existan conferencias, asista, vaya a la conferencia. Es importante que usted vaya a la conferencia. ¿Por qué? Bueno, ahí usted puede aprender algo nuevo, siempre, siempre se aprende algo nuevo. Te dan una página, te dan un dato que tú no sabías y tú aprendes algo nuevo. Entonces usted tiene que estar preparado
preparado porque la ingeniería de software cambió. Los programas o los proyectos donde tú vas a participar son más complejos. Y en el mundo real no es la verdad que usted va a hacer un proyecto complejo usted solo. Por más horas que usted le dedique y por más que usted quiera, olvídese. Y puede que usted lo comience y lo termine, la parte de programación, pero la calidad, la verdad, yo dudo, o asegurar esa calidad para un proyecto grande, dudo que usted lo pueda hacer solo. Lo dudo. Porque son demasiados pasos que usted tiene que tomar en cuenta. Y yo le dije, usted se va a enfrentar a estos tres enemigos suyos, porque usted siempre tiene que saber que un proyecto, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una idea única. O sea, el sistema de UTESA de inscripción, yo no lo puedo instalar en otra universidad. ¿Por qué? Porque tiene procedimientos diferentes. Usted se maneja de otra manera. En la otra compañía quizás tenga otra política. Entonces, aunque yo tenga un sistema de inscripción, no quiere decir que yo lo pueda ver. Quizás yo voy a estar más cerca o me va a requerir menos tiempo desarrollarse a la otra universidad o adaptárselo a la otra universidad, pero no es que yo puedo llegar a, mira, yo tengo un proyecto, un sistema de inscripción, vamos a instalarlo. Entonces, cuando nosotros no sabemos jugar con esta fecha de inicio y esta fecha final, ya, lo primero es que el ingeniero de software, pues de por sí tiene mala fama. Mala fama de que siempre entrega tarde, eh, que no se planifica. Entonces, ahí está el inconveniente suyo. ¿Por qué? Porque ya tú tienes esa mala fama. ¿Qué está pasando con la compañía ahora? Te están obligando a firmar un contrato, que no está mal. Usted va a tener una fecha de entrega. Ahora, si usted no entregó en esa fecha y usted no cumplió con los requerimientos que usted dijo que iba a pasar que usted iba a entregar en ese proyecto, prepárese para una demanda porque lo van a demandar. Y al final tú vas a trabajar gratis. Cuando viene, a ver, tú vas a tener que devolverle dinero a esa persona. Porque lo va a demandar diciendo que él confió en usted para que su empresa para automatizar el proceso de su empresa. Entonces, al usted no entregarle o el software que usted entregó no cumple con lo que se requirió, él está perdiendo mucho dinero y la competencia se le fue adelante porque ya la competencia está trabajando con un software y hizo un contrato con usted y usted no cumplió. Es decir, que cuando usted salga a la calle también va a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con esa fecha de entrega que usted pone y ese presupuesto que usted puso, usted tiene que saber manejarlo y hacerlo bien. Porque una vez usted pone un presupuesto que al final usted tiene que sacar de bolsillo suyo para poder cumplir con la entrega del proyecto. O sea, todo eso tiene que analizarlo. Entonces, vuelvo y menciono, como tenemos nuevos retos, a decir así, la programación procedimental que se enfatiza en los algoritmos, la programación orientada en objetos enfatiza en los datos. Bien, grábese eso. Programación procedimental, la que conocemos, se enfatiza en los algoritmos. La programación enfatiza en los datos y podríamos decir se enfatiza en el petróleo. ¿Por qué? Porque los datos, los datos son el petróleo del siglo XXI y usted lo está viviendo, usted está viviendo esa época donde todo el mundo por cualquier cosa habla de espionaje, donde todas las naciones se pelean por tener el control de la red 5G, donde ya está la democracia de un país. Si tú tienes datos y sabes manipularlos y sabes leerlos, tiene ventaja. Entonces, ahora mismo, quiere decir que si su programación o la programación orientada a objetos se está enfatizando los datos, quiere decir que ya tú tienes una ventaja. O sea, en lugar de intentar ajustar un problema al enfoque procedimental de un lenguaje, la programación orientada a objetos intenta ajustar el lenguaje al problema.
Escuchen bien ahí. La programación orientada a objetos intenta ajustar el lenguaje al problema. No el problema que se ajusta a mí, sino yo al problema. Yo voy a programar en base a esos requerimientos que me solicitaron. En base a eso es que yo voy a programar. O sea, la idea es diseñar formatos de datos que se correspondan con las características esenciales de un problema. Miren, la idea fundamental de los lenguajes orientados a objetos es prácticamente es combinar en una única unidad o módulo tanto los datos como las funciones que operan sobre los datos. Eso es lo que busca. Ahora, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa unidad? Esa unidad donde yo intento modificar las funciones que operan sobre los datos. ¿Cómo se llamaría? Yo quiero unificar tanto esos datos y las funciones en una única unidad. Eso es lo que yo busco. La P, programación orientada a objetos, quiere unificar. Quiero unificar. Quiero unificar los datos como las funciones. Entonces, si yo quiero unificar esa unidad, se llama, véala ahí, se llama objeto, donde yo quiero unificar los datos y las funciones. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿Entendemos el concepto? Sí, Bien, o sea, eso no se le puede olvidar. Eso no se le puede olvidar. ¿Para qué? Para que usted sepa si está con la herramienta adecuada o usted va por el camino correcto, como lo mencioné más tarde, o bueno, anteriormente, que donde le dije que tampoco se le puede olvidar que la programación procedimental enfatiza en los algoritmos y la programación orientada a objetos enfatiza en qué? los datos. ¿En dónde? Bueno, creo que alguien dijo en los datos, bien, porque luego se cortó. Bien, entonces, ¿qué pasa? Las funciones de un objeto se llaman funciones miembro en C, o C++, bueno, en C++, o métodos en otro lenguaje de programación. Eh, um, yo sé que tal vez ustedes han escuchado hablar de Smalltalk o no. No. Bueno, ese fue prácticamente el primer lenguaje de programación orientado a objetos, propio del lenguaje orientado a objetos. Eh, los datos de un objeto se conocen también como atributos, véanlo acá, por eso mencioné la palabra datos. Se conocen como atributos o variables de instancia. Ahora, si yo deseo leer los datos de un objeto, ¿cómo yo lo podría leer? ¿Cómo ustedes lo hacen en Java? Si yo necesito leer esos datos, ¿cómo se haría? Yo sé que ustedes lo saben ejecutar, saben programarlo, pero también tienen que conocer qué es lo que están haciendo. Cuando yo estoy haciendo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá ahora mismo? Cuando yo quiero acceder a esos datos. Bueno, usted lo que hace es que llama a la función miembro del objeto para poder leer esos datos. Entonces, ahí usted accede a los datos y devuelve un valor. O sea, usted no accede a los datos directamente. Los datos están ocultos. ¿Por qué usted lo oculta? Bueno, para protegerlo de alteraciones accidentales. Es una de las grandes ventajas que nos dan. O sea, los datos y las funciones se dice que están encapsulados en una única entidad. El encapsulamiento de datos y la ocultación de los datos son términos claves en la descripción orientada a objetos. El encapsulamiento de datos y la ocultación de los datos son términos claves en la descripción del lenguaje orientado a objetos. Eso es clave. Son de las grandes ventajas que usted le dan. Son de las grandes ventajas que yo tengo.
O sea, si usted desea modificar los datos de un objeto, usted debe conocer exactamente cuáles son las funciones que interactúan con las funciones miembros de ese objeto para poder hacerlo. ¿Por qué usted debe de conocerla? Porque ninguna otra función va a poder acceder a los datos. Esto va a simplificar la escritura, la depuración, el mantenimiento del programa. ¿Cómo se llama entonces esa función? Bueno, esa función se denomina enviar un mensaje a otro objeto. O sea, cuando yo tengo un objeto, por así decirlo, y yo quiero esa comunicación entre esos objetos. Por ejemplo, yo tengo un objeto aquí. Entonces, ¿por qué se compone ese objeto? Bueno, tiene datos y tiene funciones, ¿verdad? Ahora yo puedo permitir que este objeto se comunique con otro objeto que también tiene datos y tiene funciones. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo hacer que un objeto se comunique o envíe un mensaje a otro objeto, pero yo tengo que saber por qué está compuesto esos datos y saber que yo no puedo acceder a esos datos directamente y saber que yo voy a utilizar esas funciones para poder acceder a esos datos. Bueno, aquí podría mencionarte, eh, podríamos hablar de las propiedades fundamentales de la orientación a objetos. Existen diversas características ligadas a la orientación a objetos. Todas las propiedades que se suelen considerar no son exclusivas de este paradigma, ya que pueden existir otros paradigmas, pero en su conjunto definen claramente los lenguajes orientados a objetos, estas propiedades que ustedes ven acá. Eh, Ahora, cuando hablamos de eso, hablamos de qué, de abstracción, de encapsulamiento, ocultamiento, herencia, polimorfismo. Eh, ¿Por qué yo mencionaba que C++ se consideraba un lenguaje orientado a objetos? Bueno, todas esas características que yo mencioné ahora, o sea, C++ la soporta. Él la soporta. Eh, pero no es un lenguaje orientado a objeto puro. ¿Por qué? Porque es compatible con C y permite que programas se escriban sin utilizar características orientadas a objetos. O sea, C++ es un lenguaje multiparadigma que permite programación estructurada, programación procedimental, orientada a objetos y genérica. Pero también tiene la ventaja que por eso es que C++ te busca el ranking de los lenguajes de programación y él siempre está ahí, siempre va a estar. Que inclusive todavía ahí está Python en ciencia de datos, pero en algunas partes, cuando usted está haciendo machine learning, existe algo que se llama CPython, donde usted lleva el código de Python que te lo convierte en C, para cuando el proyecto es muy grande, funcione más rápido, para que te vean una idea. Cuando hablamos de abstracción, no sé si alguien me puede dar una idea de lo que es abstracción. ¿Qué sería esa propiedad de ese objeto? ¿Qué es lo que es abstracción? ¿Qué sería, Pueden participar, eso nota. Bueno, lo que ustedes se deciden, que siempre estén La abstracción es como lo que identifica o diferencia un objeto de otro, más o menos. bien, bien. O sea, prácticamente, como mencionó el joven, la abstracción es la propiedad de los objetos que consiste en tener en cuenta solo los aspectos más importantes desde un punto de vista determinado y no tener en cuenta los restantes aspectos. O sea, el término abstracción se suele utilizar en programación, se refiere al hecho de diferenciar entre las propiedades externas de una entidad y los detalles de la composición interna de dicha entidad. O sea, en la abstracción, la propiedad que permite ignorar los detalles internos de un dispositivo complejo, por ejemplo, una computadora, un automóvil, una lavadora, etcétera,
y usarlo como una unidad única, comprensible. O sea, mediante la abstracción se diseñan y fabrican estos sistemas complejos en primer lugar y posteriormente los componentes más pequeños de los cuales están compuestos. Vamos a decir, cada componente representa un nivel de abstracción en el cual el uso del componente se aísla de los detalles de la composición interna de ese componente. O sea, esa abstracción, podríamos decir también que posee diversos grados. No sé si yo tengo aquí, no. Puede poseer diversos grados. En consecuencia, la abstracción posee diversos grados de complejidad que se denominan niveles de abstracción. O sea, yo tengo, cuando hablo de abstracción, estamos hablando de las propiedades que me van a diferenciar un objeto. Por esas mismas propiedades van a tener niveles. O sea, en el modelado orientado a objetos, ¿qué eso significa? Que tenga nivel. Que en un sistema esto significa centrarse en qué hace un objeto. O sea, cuando yo hablo de atracción, me enfoco en qué es lo que hace, qué es lo que hace el objeto. Yo no me concentro en el cómo debe implementarse. O sea, es importante que usted esté claro con lo que es la abstracción. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer un diseño o un diagramado de clase, que usted comienza a definir en base a los requerimientos, ya usted comienza a definir cuáles son sus objetos, cuáles van a ser, cuáles datos van a tener, y comienza a definir unas propiedades fundamentales, como la abstracción. Usted tiene que concentrarse en en qué es y qué hace. Cuando teníamos la pelota con una imagen, te vio, bueno, una pelota. ¿Qué es lo que hace? Rodar, rebotar. Obviamente van a haber objetos que son más complejos, obviamente, sí, claro que sí, definirlo. O sea, durante ese proceso de atracción es que se decide qué característica y comportamiento debe tener ese modelo. Cuando yo me concentro en el objeto físico es que me voy a dar cuenta qué características y el comportamiento que debe de tener. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí la abstracción? Bueno, la abstracción es la que te va a permitir a ti construir, analizar y gestionar sistemas de computadoras complejos y grandes. Que si yo me fuera a una programación estructurada donde yo voy a comenzar a detallar todo lo que yo necesito, realmente no podría implementarlo de una manera eficiente. De una manera eficiente, de una forma eficiente. O sea, yo tal vez quizá lo pueda hacer funcionar. Ok, funciona, me pide los requerimientos, pero no me lo hace de una manera eficiente. No sé si te han escuchado los millones que paga Amazon a veces porque la gente o Netflix para que simplemente una serie le cargue 2 segundos, cuando vaya a cargar el usuario, 2 segundos antes que le cargue, que lo que logran eso. Amazon, cuando todo el proceso de compra, que una vez pagó yo no sé cuántos millones, para que redujeran 5 segundos en el proceso de la compra, cuando iba a procesar. ¿Por qué? Porque si tenía vamos a suponer, un hecho de banda no tan bueno, iba a procesar, obviamente esos 5 segundos iban a aumentar y quizás ese cliente dejaba de hacer esa compra en ese momento. Y el primer mes, yo no sé cuántos millones dejó de beneficio simplemente mejorar 5 segundos en una consulta de la de ellos. Entonces, por eso que usted tiene que conocer todos estos términos, saber de qué trata la abstracción, porque usted además se puede concentrar en lo básico. La abstracción, definir las características, son las propiedades. Bien, y comenzó ahí, puso propiedades, la que usted entendió. Pero cuando habla de atracción, en su mente, usted pone, yo tengo el objeto, me concentro, ¿qué es lo que es ese objeto?
¿Qué es lo que hace? ¿Puedo, Sí, 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 claro. puedo decir algo? El año pasado, Ujú. yo fui a un evento y estaba el director de la unidad móvil de Google en Latinoamérica. Entonces, él estaba haciendo una conferencia y le hicieron una pregunta muy interesante, que cuáles eran los consejos que ellos le podían dar a los desarrolladores de aplicaciones móviles. Y yo me acuerdo de una que él dijo que más o menos el 60-70% de las aplicaciones que duran más de 5 segundos en cargar, las personas las desinstalan. Esas son las aplicaciones que sufren de instalación y desinstalación. Entonces, cuando una aplicación dura menos de 5 segundos, tiende a durar más en el celular del usuario. Por eso que yo quiero que ustedes sepan todas las características de la programación orientada a objetos. Y no solamente que la sepan, que la apliquen. Porque, mira, él fue a esa conferencia, ¿verdad? Que excelente que fuera. Por eso yo le digo que deben de ir. Miren, cuando yo fui a la primera conferencia de Clarotech, eh, ahí estaban todos los monstruos de toda la compañía, o sea, todos los representantes. Después la otra que hicieron, la segunda, que fue el año pasado, también, o sea, los que iban eran los monstruos, los representantes, las caras de Latinoamérica, de todas esas compañías. Inclusive a veces iban personas que tenían que utilizar traductores para ver lo que estaban explicando. ¿Y por qué nosotros los informáticos no debe importar tanto estas conferencias? Por ese tipo de datos que nos dan, para saber, nosotros estamos en un barco de tecnología ahora mismo, que lamentablemente la marea es muy cambiante. Entonces usted tiene que saber montarse en ese barco y saber hacia dónde va. ¿Para qué? Para saber si usted va en la dirección correcta, para saber si usted está navegando hacia dónde debe de ir. O sea, mire el dato que él da. O sea, si las aplicaciones que son más desinstaladas, que se desinstalan más, es las que duran como 5 segundos para cargar. O sea, estamos hablando de un tema de tiempo, de eficiencia. Ya el cliente es más exigente. Entonces, el momento de usted programar y de usted ser exitoso, esas son el tipo de cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Siempre debe pensar. Por eso en estructura de datos ustedes van a ver los tipos de datos que usted puede crear su propio tipo de datos. Porque es que nosotros, ok, nosotros vemos en C que nos enseñan, hacemos más. El profesor nos manda a investigar. eh, por eso que usted tiene que ser curioso siempre y implementar lo que usted aprendió. Porque nos mandan a investigar. ¿Cuáles son los tipos de datos? El tamaño. ¿Qué ocupa memoria? Y cuando usted ve que ocupa memoria, que le dicen, eso es lo que ocupa 8 bits, que no sé cuántos bits. Dice, pero con lo que tenemos de memoria ahora, eso no hace sentido. Eso no ocupa prácticamente nada. Sí, pero comienza a multiplicarlo por millones de usuarios utilizándolo al mismo tiempo y comienza a sumar memoria a ver qué le va a consumir. O sea, sí hace sentido tomar todos esos tipos de cosas en cuenta. Eh, ¿Qué pasa en eso? Que también, como le mencioné, el nivel de abstracción. En cada nivel de abstracción se visualiza el sistema en términos de componentes, denominado herramientas abstractas, cuya composición interna se ignora. Ahora, en estructuras o registros, las propiedades individuales de los objetos se pueden almacenar en los miembros. Ustedes van a ver también eso en estructura de datos, pero se lo estoy mencionando acá para que ustedes sepan que yo voy a tener una estructura de datos donde yo voy a definir un nombre que va a ser mi tipo de datos y esa estructura de datos va a estar conformada por nombre. O sea, para los objetos de interés, cómo está organizado, sino también qué se puede hacer con ellos. Porque usted va a tener una estructura organizada que va a tener diferentes tipos de datos dentro de esa estructura, que luego usted va a invocar lo que usted necesite o va a usar lo que usted necesite de esos datos o almacenar en esa estructura el dato que usted necesite. Bien. Cuando te hablo así te menciono las estructuras, porque hay que, por eso ahí las materias van de la mano. Ok, aquí tú vas a hablar de abstracción, cómo tú debes de hacerla, pero luego tú vas a entender que cuando tú comienzas a crear tu propia estructura de datos, usted va a ser va a ser un medio que usted va a utilizar para reducir la complejidad de la abstracción, obviamente.
¿Por qué? Porque usted las características y los procesos lo va a reducir a propiedades esenciales. Van a ser resumidas, van a ser combinadas. Acá, cuando hablamos, bueno, ya mencioné encapsulamiento, o bueno, no le he mencionado encapsulamiento. ¿Alguno de ustedes tiene una idea sobre la característica de encapsulamiento? O sea, cuando yo te hablo de encapsulamiento y ocultar datos, Sí. dígame algo de ahí. Encapsulamiento es el proceso de como poner, por ejemplo, en C Sharp, de poner los datos miembros como los variables y funciones dentro de una clase. Bien, Se- exactamente. Puedo continuar si quiero. ¿Perdón? Oh, Bueno, no, no. exactamente. Entonces en C Sharp el encapsulamiento sería como una clase, por ejemplo. Bien, exactamente. Mira, encapsulamiento, su nombre te lo dice, la palabra te lo dice. Encapsular, encapsulamiento de datos. Es el proceso de agrupar datos y operaciones relacionadas bajo la misma unidad de programación. Entonces, si llevamos a objetos, si lo llevamos a objetos, ¿qué sería entonces? Que vamos a encapsular, vamos a almacenar, vamos a agrupar los objetos que poseen las mismas características y comportamientos, se agrupan en clases. ¿Qué esas clases? ¿Qué es lo que son? Bueno, no son más que unidades, son módulos de programación, donde vamos a encapsular datos, donde vamos a encapsular operaciones. Por eso le digo, es importante saber, cuando usted está haciendo algo, saber cómo yo me aprovecho, qué es lo que una clase en sí. No solamente quedarme con la definición, sino ver todo lo que yo puedo hacer con una clase. Todo lo que yo puedo hacer con una clase. Eh, bueno, entonces cuando hablamos de la ocultación de datos, te permite separar el aspecto de un componente definido por una interfaz con el exterior de sus detalles internos de implementación. Miren, el término ocultación de la información, encapsulamiento de datos, se suelen utilizar como sinónimo, pero no siempre es así. A veces se pueden utilizar en contextos diferentes. O sea, el lenguaje, por ejemplo, como C++, donde no es lo mismo. O sea, los datos internos están protegidos del exterior, no pueden acceder a ellos más que de su propio interior y por tanto no están ocultos. Ustedes van a ver cuando estemos haciendo un diagramado de clase, que por eso es importante saber cuándo el dato va a ser privado, cuándo no, cuándo va a estar protegido, cuándo no, porque cuando usted vaya a hacer un diagramado de clase, usted va a tener que especificar si ese dato público es privado, está oculto o no está oculto, va a tener su simbología. Y es importantísimo. Miren, por eso yo pregunté si ustedes han hecho diagramado de clase en un UML. Y miren lo chévere, que está bien, yo entiendo que sí, que ok, no lo llegaron a ver, realmente lo debieron ver en diseño. Pero qué bueno que está esta materia acá donde se menciona, donde se ve. Porque usted vamos a suponer, utilizó un lenguaje de programación orientado a objetos en Java, donde hizo un proyecto en Java, en programación 2, o lo utilizó C Sharp. Pero usted no estaba haciendo un diagramado de clase donde usted identifica esos objetos, donde usted especifica los atributos que van a ser accedidos públicamente o no, lo que va a ocultar, los métodos que va a tener ese objeto. Prácticamente en ese diagrama es que usted hace eso. Pero estamos acostumbrados en irnos automáticamente al desarrollo y nos olvidamos del proceso de requerimiento, planificación, nos olvidamos de todo eso y nos vamos a la parte de programación. Entonces, vamos a ver si lo tengo acá. El diseño de un programa orientado a objetos contiene al menos los siguientes pasos: identificar los objetos del sistema, agrupar en clase a todos los objetos que tengan características y comportamientos comunes, identificar los datos y operaciones de cada una de las clases, identificar las relaciones que pueden existir entre las clases.
Bien. Entonces, cuando hablamos de objetos, ya lo hemos mencionado mucho, el objeto es el centro de la programación orientado a objetos. O sea, cuando usted le habla de objetos, tiene que saber definir bien qué es un objeto. No solamente la definición, sino entenderlo. O sea, saber que ese es el centro de la programación orientada a objetos. Por eso vamos acá, el centro de la... O sea, un objeto es algo que se visualiza, se utiliza y juega un rol o papel. O sea, va a jugar un rol o un papel en donde, en el dominio del problema. Obviamente en el programa. Y también usted tiene que saber que dependiendo del problema, ese dominio también van a tener diferentes aspectos que son relevantes. ¿Por qué? O sea, un carro puede ser ensamblado por partes, ¿verdad? Puede ser ensamblado por partes. O puede ser descrito utilizando propiedades, todo como velocidad, kilometraje, año de fabricación, etcétera. Ahora, una persona no necesariamente, o un objeto no necesariamente, ha de realizar algo concreto tangible. También puede ser algo abstracto, o también puede describir un proceso. ¿Por qué? Porque usted puede describir un juego de béisbol, tiene atributos, tiene métodos, y es un juego de béisbol. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? No cometer el siguiente error. Cuando se trata de resolver un problema orientado a objeto, ese problema no se decompone en funciones. ¿Por qué? Porque nuestra lógica de programación, ¿qué es lo que vimos? Diagramado de flujo, tratamos de razonar utilizando C o C++, y aprendimos a hacerlo así. Aprendimos a hacer nuestros análisis con la programación tradicional. Los levantamientos de requerimientos también lo hacemos con la programación tradicional. Pero nuestra herramienta es un lenguaje orientado a objetos. Pero nuestro diseño es un diseño tradicional. Nuestras pruebas son pruebas tradicionales. Entonces ahí viene lo inconveniente. Ahí es que vienen los inconvenientes. O sea, yo no lo puedo descomponer en funciones. Es en objetos que debo de componerlo, debo verlo. O sea, en esos requerimientos yo lo leo, yo lo analizo y de ahí comienzo a sacar esos objetos que yo voy a necesitar para hacer esa programación. O sea, cuando yo pienso en términos de objetos, voy a tener una gran ventaja. Voy a asociar los objetos del problema a los objetos del mundo real. O sea, voy a tener esa gran ventaja. Voy a tener una ventaja que voy a asociar los objetos del problema a los objetos del mundo real. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué tipo de cosas son objetos en los programas orientados a objetos? O sea, yo podría tal vez imaginar que puedo agruparlo en categorías. Siempre podría tener grupos de colecciones de datos, podría tener grupos, inclusive tipos de datos definidos por el usuario, que luego usted lo va a ver en estructura de datos. Yo puedo tener los elementos de una computadora, puedo tener objetos físicos y así sucesivamente. O sea, la correspondencia entre objetos de programación y objetos del mundo real es el resultado eficiente de combinar datos y funciones que manipulan esos datos. O
sea, ese objeto que yo menciono en programación, usted sabe que también va a estar en el mundo real. Yo tengo que hacer esa combinación, combinar esos datos, esos atributos con las funciones para yo manipular esos atributos. Entonces, esos objetos resultantes de ahí ofrecen una mejor solución al diseño del programa. Entonces, usted va a ver que cuando estemos viendo los diagramados de clase, un objeto prácticamente se va a presentar así. Vamos a ver. Donde yo voy a tener, aquí voy a tener el nombre del objeto, obviamente instanciado a su clase, donde yo le voy a poner acá 2 puntos. Y aquí voy a tener el nombre de la clase, por eso lo vamos a ver cuando ya estemos viendo diagramado de clase como UML. Imagino que en la tercera semana. Y luego voy a tener los datos. Voy a tener los datos o atributos. Y aquí voy a tener mis métodos definidos. De esta manera. Luego van a tener diferentes relaciones, dependiendo de las relaciones que vayan a tener, va a ser la línea de flujo que va a tener, ¿verdad? Ya algo que todo el mundo ha visto, bueno, más o menos yo sé que ustedes están más asociados con clases, porque yo sé que todo el mundo, programación orientada a objetos, pero quizás no estábamos claros que en sí, qué era lo que es un objeto, cómo yo debía ver un objeto. Bueno, acá, que es la parte que yo sé que más le ponían las clases, eh, 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 quizás usted está más familiarizado, obviamente, eh, pero como mencionamos ahorita en la imagen que yo tenía, o bueno, creo que la segunda imagen, tiene que recordar que en programación orientada al objeto, los objetos son miembros o instancias de clase. O sea, que cuando usted ve clase, vamos a decirlo así, ¿qué es una clase? ¿Qué es una clase? O sea, para ustedes, ¿qué es una clase? ¿Qué vendría siendo una clase? Eso vendría siendo como un modelo que define un conjunto de variables, diría yo. Viene por ahí. Es como, profe, como una plantilla que uno crea para hacer los objetos y los datos, según el Sí, modelo que queramos hacer, según el programa. sí. Y cuando lleguemos a estructura de datos, ustedes se van a dar cuenta que una clase es un tipo de datos, al igual que cualquier otro tipo de datos. Pues ustedes dijeron una plantilla, ¿verdad? Donde usted le va a definir atributos que luego usted va a utilizar. O sea, una clase es un tipo de datos, al igual que cualquier otro tipo de datos definido en un lenguaje de programación o definido por el usuario. Una clase no es más que eso. Un tipo de datos, al igual que cualquier otro tipo de datos que usted está acostumbrado a ver. Ahora, definido por el usuario. Me va a hacer la función como si fuera un tipo de datos primitivo, lo voy a utilizar, pero me va a funcionar de otra manera. Ahora, la diferencia reside en que la clase es un tipo de datos que contiene datos y funciones. Esa es la diferencia con la clase. Y eso la hace grande. A eso que le sacamos provecho. Que yo tengo los datos y tengo las funciones para manipular esos datos y funciones. A ver que alguien ahí parece que quiere entrar. Ujú. Bien. Entonces, la clase es por consiguiente una descripción de un número de objetos similares. Por ejemplo, yo podría decir, Permiso, ajá, hay una persona en el grupo que dice, mi internet me está sacando de la clase, para que usted sepa. chévere, chévere, sí. Y ahí, Este fue yo. era usted, Satasa, Sí. ¿verdad? Su apellido. No,
Eso es como un apodo. Ah, Mi nombre bueno, es bueno. Diego Delfín. Ok, ok. Entonces, acá podríamos definir, por ejemplo, ustedes, prácticamente, podríamos hacer una clase de estudiante. Y luego podría yo mencionar dos estudiantes de acá, que bueno, son instancias de esa clase de estudiantes. Entonces, prácticamente una clase usted la puede ver así, como un tipo de dato, ahora definido, como cualquier otro tipo de dato definido por el usuario o en un lenguaje de programación, pero que se diferencia porque tiene un tipo de dato que contiene datos y funciones, contiene datos y funciones. Eh, Luego usted va a ver que ese mismo modelito que teníamos acá, ya aquí, como le dije, esas funciones se van a definir en esta parte de acá. Yo voy a tener, por ejemplo, yo podría tener un carro aquí, el objeto carro, donde yo tenga aquí esos atributos que tenga la marca, el modelo, la potencia, de cuántas ruedas tiene. Aquí los métodos, bueno, ¿qué yo puedo hacer con un carro? Porque primero es ver lo que es, ¿verdad? Y luego saber lo que hace. Ah, un carro yo puedo acelerar, frenar, girar. Entonces, esos son los métodos que se definen. Por eso yo tengo que estar claro cuando estoy hablando de clases. Ya cuando hablamos de generalización y especificación, como la herencia, miren, la generalización es la propiedad que permite compartir información entre dos entidades, evitando la redundancia. Sí, la generalización lo que busca es, o la herencia, lo que busca es evitar la redundancia, que quizá usted también está asociado con el término. Eh, ya lo que prácticamente en el mundo de la orientación a objetos, cada uno de estas instancias que yo quiero hacer, bueno, yo le creo una subclase o le puedo crear una superclase. Ya, entonces, cuando hablamos en orientación a objetos, el mecanismo que implementa la propiedad de generalización es la herencia, obviamente. O sea, la herencia que me va a permitir la herencia, definir nuevas clases a partir de otras clases ya existentes. Entonces, como me permite generar clases de clases ya existentes, obviamente ya ustedes saben que lo que va a tener, va a tener la misma característica, los mismos comportamientos, como también puede tener otros adicionales propias. O sea, la idea de clase conduce a la herencia prácticamente. Esa es la idea. Entonces luego teníamos la reusabilidad. O sea, ya cuando yo tengo una clase escrita, creada, depurada, se puede distribuir a otros programadores para utilizar en su propio programa. Es decir, yo voy a tener esa reusabilidad. Un concepto similar a las funciones incluidas en la biblioteca de funciones de un lenguaje procedimental como C, que se puede incorporar en diferentes programas. O sea, ustedes ven esa librería que yo siempre menciono eso, que a veces en los programas tú ves que te cargan toda la librería del mundo y luego tú preguntas esa librería, ¿por qué tú la tienes ahí? Ah, bueno, porque cada vez que yo veo un programa eso está. No, pero no, esa no debe ser tu respuesta. O sea, usted debe saber si usted tiene una librería ahí, por qué usted la invocó, por qué usted la cargó. Por mínimo que sea, te está ocupando un tiempo para la compilación en memoria, en el momento de tú ejecutar tu programa, porque se va a cargar. Entonces yo debo de saber si realmente la estoy usando o no la estoy utilizando. Entonces, esa facilidad de reutilizar o reusar software existente es uno de los grandes beneficios de la programación orientada a objetos para este siglo XXI, para lo que estamos enfrentando como desarrollo de software para este siglo XXI. O sea, muchas empresas consiguen con la reutilización de clases en nuevos proyectos la reducción de los costes de inversión en su presupuesto de programación, obviamente. ¿Por qué? Porque tú le vas a rebajar ahora, obviamente, de programación. Un proyecto que yo hice la primera vez que lo implementé, que duré 8 meses, 9 meses, bueno, ya reutilizando el código y programando fácilmente voy a tener 3 meses y medio, 4 meses, y quizás menos, dependiendo de la magnitud del proyecto. O sea, debemos estar claros con eso.
sea, con esa reusabilidad, que con esa herencia así, eh, primero te utiliza para consistencia y reducir el código. Obviamente las propiedades comunes de varias clases solo necesitan ser implementadas una vez y solamente se necesita modificar una vez. O sea, todo eso nosotros lo vemos. Luego el famoso término, que no sé si lo llegaron a implementar o simplemente llegaron a ver la definición, el famoso polimorfismo. ¿Tienen una idea de polimorfismo? Yo creo que, no sé si estoy equivocado, es como muchos métodos con el mismo nombre que se pueden reutilizar. Va por ahí, exactamente. Además de la ventaja que usted tenía de consistencia y reducción de código, o sea, podríamos decir, la herencia aporta también otra gran ventaja: facilitar el polimorfismo. ¿Y qué es polimorfismo? La propiedad de que un operador o una función actúen de modo diferente en función del objeto sobre el que se aplica. Ahora en español, el polimorfismo significa la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que lo invoca. Me está dando ahí de una vez seguridad. O sea, también desde un punto de vista de práctico, de ejecución de programación, el polimorfismo se realiza en tiempo de ejecución. O sea, cuando yo lo invoque, que se va a ejecutar. Porque obviamente durante la compilación yo no voy a conocer el tipo de objeto, ni por consiguiente qué operación ha sido llamada. Yo lo voy a conocer en el momento que yo ejecute, que yo invoque. O sea, esa propiedad de polimorfismo que usted aplicó, que quizás tal vez de una manera básica, es aquella que una operación tiene el mismo nombre en diferentes clases, pero se ejecuta de diferentes formas en cada clase. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la operación de abrir se puede dar en diferentes clases. Por ejemplo, abrir una puerta, abrir una ventana, abrir un periódico, ¿verdad? Si nos vamos a un automóvil, frenar o construir la parte de los frenos de un automóvil, al final queremos frenar, pero quizás yo necesito hacer otras cosas dependiendo de la marca del automóvil para yo frenar. Entonces, a eso es que se refiere ese polimorfismo. Bien, miren, por hoy, a ver qué hora es, son las 9:22. Yo sé que dura tanto, a veces sentado y lo que tienen clases de las 5:30 por ahí, ya están complicados. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a hablar rápidamente, no vamos a durar mucho sobre ese tema, sobre la arquitectura, porque yo no sé si ustedes sabían que antes de usted programar, usted primero tiene que saber o de realizar un proyecto en qué arquitectura va a funcionar su proyecto, que son de las cosas que no sabemos, que siempre entendemos que quizás, usted ni sabe que se llama así cuando viene a ver, que es cliente servidor, pero que la que más se utiliza o que va a ser un sistema distribuido, una arquitectura de sistemas distribuidos. Pero usted ni siquiera tiene ni la idea que eso era así, cómo funciona o qué ventaja te va a dar, qué desventaja te va a dar. Entonces usted tiene que saber para qué usted programa, orientado a qué, qué arquitectura. Porque es lo primero que hace. A mí me gusta poner muchos ejemplos de eso de construcción, porque todo el mundo conoce más o menos cómo se construye. Pero prácticamente nadie va a tirar la primera línea de blog hasta que usted no tenga esa arquitectura. Usted debe de conocer la arquitectura de cómo se va a implementar para luego llevar a cabo su proyecto. Entonces nosotros no tomamos en cuenta eso. Nos vamos a construir de una vez, vámonos. Ya está la No, casa. habría que tener una arquitectura, por ejemplo, en capa o... Exactamente. Tú tienes que hay dos- saber cuál es tu arquitectura, ¿verdad? Saber tu plano, luego tu equipo de trabajo, cómo lo van a hacer, qué va primero, qué va después.
el modelo vista controlador, no sé qué luce, que casi mente en programación, bueno, cuando yo digo programación objeto, no se implementaba nada de eso, era tirando código a lo loco. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos concentramos en que nosotros lo movemos y yo quiero que ustedes cambien esa mentalidad. Que por eso es que a veces nos quedamos ahí. Nosotros nos concentramos en hacer un sistema de préstamo, un sistema para una compra-venta y un sistema que facture. Murió ahí. Que te den 40, 50, 60 mil pesos. Ya. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y ese siempre ha sido nuestro peor enemigo. De verdad se lo digo. Incluso yo fui víctima de eso, porque obviamente uno sale con lo que a uno le muestra, lo que uno ve, y uno sale al mundo pensando en trabajar solo y pierde mucho tiempo. La verdad, pierde mucho tiempo valioso. Pierde mucho tiempo valioso. Realmente. Pero tú tienes que comenzar a evolucionar. Ya yo se lo estoy diciendo, comience a verlo. Porque muchas veces usted lo sabe, pero no se va sentado a pensarlo. Pero usted lo sabe que es así. O sea, es tiempo ya de que usted comience a pensar en proyectos grandes. Usted puede llegar a lo que sea. Ahora va a necesitar un enfoque, consistencia, obviamente. Y saber trabajar en equipo. Es importante saber trabajar en equipo. Y como le dije, tú tienes que ponerse tú dices, de que yo me gradúe y comience a programar. Mira, yo al quinto año, sexto año, yo tengo que ser project management, yo tengo que dirigir mi propio proyecto. O si estoy en una empresa grande, multinacional, bueno, yo tengo que ser el project management de esa empresa. ¿Por qué? Porque el project management es el que va a viajar. A quien le van a pagar las certificaciones ISO. O sea, usted va a ser el factor más importante de esa empresa. Ahora, algo importante también que usted tiene que saber para ser project manager, bueno, que tiene que manejar un poco el idioma inglés, ese es una. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando haya un proyecto en Estados Unidos, lo van a mandar por Estados Unidos, que si va para Brasil, que si va, y así sucesivamente. Pero usted puede hacerlo. Y la verdad, hay pocos project management, pocos, vamos a decirlo así. Pocos project management, bueno, que sean que, porque usted no se puede saltar ningún protocolo. Con usted project management, usted tiene que llevar y hacer que su equipo siempre trabaje con buenas prácticas. Si quiere tener éxito. Es así. Bueno, pero ya señores, si no tienen alguna pregunta Profe, yo tengo o una ajá. pregunta, pero no es acerca de la clase, es de las certificaciones de la MESI. Ujú. A mí se me pasó la fecha, yo sé que era como del 11 al 20. Ellos no dan prórroga o algo para uno poder Bueno, inscribirse. a veces sí, pero ¿qué te digo? Tú la puedes enviar como quieras, no importa. Tú la puedes llenar, pero si los grupos están llenos, no la toman en cuenta. Pero si va y el grupo, como que falta mucha gente, ellos como que la ven. Porque han pasado personas Profe, que, ajá, sí, termine, y no, no, para que sepa que voy a hablar. ¿cómo fue? Ok, le voy a decir. De las certificaciones es la beca que te están diciendo. Sí, de la Ajá, MESI, ajá. porque ya la cosa la página para tú registrarte está cerrada, dice error, pero fue porque ellos la cerraron, porque ya pasó la fecha. Tú te tienes que llamar, o sea, todo quien no tenga beca, que esté aquí en esta llamada, comuníquese con la MESI, porque cuando pasa el tiempo de llenar, de mandar los documentos vía email o vía oficina aquí, ellos todavía tienen una fecha en Santo Domingo, la cual tú le entregas manualmente, o sea, en persona. Pero dependiendo de este tiempo, ahora con el coronavirus, no se sabe. Yo Tal vez tengo te lo beca dejan de la mandar por MESI, correo. sí, yo tengo beca de la MESI hace 5 años. Yo solamente pagué mi primera inscripción en UTESA. Ya luego de ahí, no he, no he hecho fila en UTESA, no he pagado un peso. Es muy buena la beca de la MESI y a todo el mundo se la dan si logró entrar. Así que Bueno, aprovechen y llamen. esa es la ventaja, mira, cuando tú logras la primera beca, incluso después hasta correo te mandan ellos, y cuando tú logras la Ya lo primera saben. beca y tú cumpliste, porque eso es lo importante, cuando te la dan, es importante que tú termines el curso, porque eso ellos saben, si lo terminaste o no. Entonces luego cuando tú solicitas otra vez, te la aprueban inmediatamente, casi siempre es así. Porque yo, durante un tiempo, cuando comenzó el programa, realmente,
Inclusive yo me beneficié de eso de la MSI, que hice mi maestría y ellos me dieron la beca. Luego un diplomado en JavaScript fue con una beca del MSI. Luego hice un diplomado en SQL, fue con la MSI. Bueno, ya tuve que frenar un poquito porque ya me estaba certificando con Cisco, me estaba certificando con Fortinet, entonces ahí no iba a tener el tiempo, porque ese es el punto. Como usted sabe, cuando usted va a hacer un diplomado en MSI, le van a dar mucho material. O sea, entonces en ese ciclo usted va a tener juego, uno a vez hasta tomar menos materia cuando viene a ver. Es un tema, realmente. Pero si pueden llamar, háganlo lo más rápido posible, porque yo y mi hermano, como le dije, entramos ya, va a pasar 5 años en septiembre. Y nosotros se nos terminó el plazo de entregarlo en la oficina de trabajo que está al lado del monumento. Entonces nos dijeron que teníamos que ir a Santo Domingo, allá a la mesa. Y nosotros entregamos y nos llamaron, nos dieron nuestra beca y esa beca es muy buena. Ellos te ponen unas reglas, pero al hacer algo del gobierno, ellos te dan muchas facilidades. Tanto que al principio era que tú tenías que tener el índice por encima de 3, ya luego se fue bajando, porque como la gente decía que esto era del gobierno, no podía tener tantas reglas. Y lo que ellos hacen es que si ya te la dieron, cuando tú puedes durar todos los años que tú dures, pero termina. O sea, tú puedes terminar. No te la quitan antes de terminar la carrera. El gobierno ya eso cambió. Antes. ¿Y esto se va a tener extranjero? Bueno, ahí la verdad no sabría de que pueda aplicar. Ya con ustedes va a ser un poco diferente. Ustedes tienen que seguro mandar un récord de notas de la carrera, de cómo ustedes van y lo que le pidan, pero intenten comunicarse, porque sí es bueno. Muy bien, profesor, la pregunta, pues yo pensaba tomar un curso ahí en UAPA, pero ese día me fui a inscribir, después tuve que volver, entonces se me pasó el tiempo. Bueno, pues chévere. Ya ustedes saben ahí, comiencen a investigar, que de verdad los diplomados te ayudan muchísimo. Así que nos vemos la próxima clase, que sería el miércoles. Otra pregunta, profe. Antes de que terminemos, usted que está grabando la clase, ¿usted por si acaso la va a subir a alguna plataforma? Bueno, puede que yo la suba, sí, puede que la suba al canal de YouTube, aunque tiene yo no sé cuántas horas, pero sí. ¿Sabe? Yo tengo una pregunta en cuanto a los grupos. Usted solo ha dicho grupo y que lo vamos a formar. Si somos 12, ¿serían 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos? Serían de 3 personas. De 3 personas, ok. Conformado por 3 personas. Entonces ya el miércoles, miren, el lunes vamos a hablar puede que yo ponga un foro para que comiencen o lo habiliten esta semana, o esta noche, un foro para que comiencen a interactuar por ahí, o ustedes mismos por WhatsApp, para que formen los grupos. Traten de hacerlo lo más equilibrado posible. Los que tienen un poquito más de experiencia en programación, bueno, que usted sea la cabeza de un grupo y así, porque usted sabe que hay una parte que van a tener que documentar. Y yo sé que muchas veces, cuando a usted le gusta mucho tirar código, es vago o sea, forme un grupo equilibrado. Que usted me entiende, un grupo equilibrado, porque va a haber una documentación, van a haber pruebas, van a haber diagramas que van a tener que hacer, aparte del código. Bien. Profe, una pregunta. ¿Vamos a ver patrones en esta materia? Bueno, podríamos implementarlo, solo demás, o sea, se podría agregar. Si nos dio tiempo, olvídate, aquí podemos verle todo. Está bien. Eso es lo bueno, que estamos abiertos a todo. Porque el programa de clase, como te dije, que ustedes eran de que Pensul 2013, se suponía que era la clase, que era como el programa de estructura de datos. Pero como yo estuve investigando y vi que la mayoría tenía, bueno, todos tienen estructura de datos el ciclo que viene. Entonces no se puede hacer. Yo tengo este ciclo. ¿Tú lo estás dando este ciclo? Sí. O sea, tú estás dando programación orientada a objetos y estructura de datos. Sí. ¿Cuáles días? Estructura de datos. Lo tengo los sábados y... Tú estás con Toribio los sábados. Con Toribio, ¿verdad? Seguro. Bueno.
sea, te permitió dar por esta materia y estructura juntos. O sea, esta no es un prerequisito para tu dar estructura, no. No. Yo estructura de datos lo tengo en otro ciclo, yo soy 215. El otro ciclo, yo soy 215 también. Pero, Sí. pero sería que cambió de pensum porque esta materia es prerequisito de estructura. Yo Es lo que tengo digo. el pensum de 2013. Ahí está el tema, tú ves, es 2013. Realmente es el 2013 y cuando cambiaron el programa también se le puso como se le agregó estructura, que no debió agregársele. Pero lo que son 2015 entonces tienen esta y estructura en otro lado. Parece que hubo un ciertos pequeños errores ahí, no sé Sí, profe, cómo que fue que lo manejaron. nosotros tenemos más programación que los otros porque yo tuve que dar 1, 2, 3. Ahora esta también. De programación y todo Y esto, sí. introducción también, introducción a la programación. Y introducción a la programación, Sí, esta carrera la orientaron mal. Anteriormente no era así, anteriormente te la orientaban, te daban programación, pero también te daban muchas redes. Entonces ahora te la orientaron más, eh, te la orientaron más a lo que materias que habían como álgebra lineal. Había muchas materias de estadísticas y álgebra y de matemáticas. Parece que eliminaron algunas y le agregaron más programación. Pero tú vas a ver que para la renovación que van a hacer el 2020, creo, era este año que tocaba, pero por el tema de la pandemia no se ha trabajado en eso. Hay otros pensos nuevos donde tú vas a ver que esa materia que quitaron de cálculo, álgebra lineal, van a regresar debido a que tienen que agregar una materia que tenga que ver con análisis de datos para poder dar la materia de inteligencia artificial. ¿Ustedes tienen inteligencia artificial también en su penso? Bueno, no, yo yo creo no que lo he visto, ¿no? el nuevo lo tiene. Te van a pedir esa oportunidad. Lo que tienen creo que es un pensul 2016 y otros que tengan 2014 por ahí también creo que tienen inteligencia artificial. Yo Eh, lo que creo que usted se pudiera poner más materias sobre domótica y esas cosas, porque solamente está de electiva esa materia, y esa materia eso se está utilizando mucho en estos tiempos. no, es que por eso que va a cambiar el pensul. Porque mira, lo van a orientar mucho a Big Data y a inteligencia artificial, Machine Learning. Por ejemplo, yo doy la materia de inteligencia artificial. Y en esa materia que vemos, bueno, ahí vemos, hacemos algo de Big Data, vemos lo de Machine Learning, vemos algo de redes neuronales, o sea que ya la estamos tratando de orientar, no podemos entrar a mucha profundidad porque todavía antes de inteligencia artificial se requiere unas cuantas materias más para poder tratar temas más profundos, pero realmente se está trabajando en eso ya. La idea era que se iba a hacer este año, ese Pencil, se iba a modificar los programas, inclusive yo iba a solicitar que estructura de datos no fuera en C++ como se está dando, sino fuera en Java, en Python para ya cuando tú fueras a dar inteligencia artificial, ya ustedes dominaran Python. Entonces ahí uno se hacía proyectos todavía más profundos. Esa era la idea. Pero para el Pencil viene ahí y con Dios mediante se van a hacer esos cambios. Entonces, profe, una pregunta antes de eso, porque yo entré antes. Lo único lenguaje que se va a poder usar va a ser Java o C Sharp. ¿Usted quiere utilizar otro? No, yo hago una pregunta, no sé. No. No, porque uno que sea orientado a objeto ahora, que sea puramente orientado a objeto. Entonces, lo que yo JavaScript. vi que la mayoría, lo que le dan a ustedes acá, que yo sé que lo van a dominar, viene siendo Java y C Sharp. Por eso yo le dije esos dos. Ok. Porque utilizaron programación 2, programación 3. Utilizaron uno Java, otro utilizaron C Sharp. O sea que lo dominan. Por lo menos van a dominar lo básico y, y en conjunto van a poder lograr hacer un buen proyecto. Que esa es la idea. En dado caso que nosotros no le llevemos un proyecto que sea más o menos interesante, entonces ustedes nos darían las ideas. Sí, o podríamos esa misma idea que tú tienes y te digas, mira, vamos a agregarle esto y vamos a agregarle lo otro. Okay. Sería así. Ahora, yo les recomiendo que ustedes pueden analizar algo que ustedes quieran desarrollar en conjunto o una necesidad que existe en el trabajo, incluso lo pueden, mira, vamos a desarrollar esta parte en el trabajo para que le permitan hacer levantamiento y hacerlo lo más real que ustedes puedan para un desarrollo. Y que tengan conocimiento, porque a veces uno se quiere entrar en unos proyectos, pero uno no sabe absolutamente nada y se queda a mitad de Exactamente, camino. ese es el problema. Hay que indagar. Así que ya ustedes saben, nos vemos la próxima clase. Se cuidan. Igual. Bye. Ay, profe.
lo que? Compa, ¿y qué pasó? Te está invocando él. Se fue todo el mundo.